Cordial saludo, tutora y compañeros. A continuación, les hablaré sobre el primer punto de la actividad. Según los textos propuestos en el material del curso, hablaré sobre la definición de curaduría y su divulgación. Según Alejandra Moscoso, el curador hace el papel de divulgador. También habla sobre el guión curatorial y cómo éste se convierte en puente entre el guión científico, académico y museógrafo. En este texto dice que la definición de curador es muy ambigua. Incluso nos da la definición de la RAE, la cual dice que el curador es un cuidador de niños o un curador de lienzos, carne o pescado. Pero ella propone dos nociones según la definición. La primera es de tipo técnico, que es según las actividades del curador en el museo. Según esto, pues primero el curador es quien investiga los temas materiales, el que determina el motivo y las funciones del museo. Es el que contribuye a la conservación y divulgación de estos temas y materiales. Tiene dos sentidos. Primero, organiza, controla y maneja las piezas que conforman las colecciones. Segundo, estudia, identifica, clasifica para conocer el significado de estas piezas. Tiene a cargo el cuidado de las colecciones, sistematiza, conforma contenidos temáticos y materiales de las exposiciones. Interviene en los contenidos temáticos de las comunicaciones informativas, promocionales que emite el museo en los programas educativos y de divulgación. Segundo, de tipo reflexivo. Según Suazo, el curador es quien encuentra las inclinaciones propias de la cultura y el arte de nuestros tiempos. Es el cómplice entre los artistas, las obras y el público. Es el organizador de exposiciones. Es el interlocutor de la experiencia artística. El curador en los museos de arte suele ser protagonista de la exposición y juega varios papeles. Es el experto de arte, el experto de historia, es el crítico, divulgador o es el comerciante. Según Medina, destaca la capacidad del curador de mantenerse en los ámbitos públicos y privados. Su competencia como organizador de exhibiciones de galerías públicas y privadas. Es promotor de arte y de su mercado. También cumple el papel de crítico de arte, historiador, museógrafo, diseñador, administrador, galerista, publicista y activista cultural. Pero acá hay un paréntesis. El curador, al estar entre esos mundos, entre público y privado, a veces tiende a perderse más en lo privado y en lo mercantil por cuestiones económicas. Entonces la parte social tiende a quedarse en un lado pequeño. El curador debe ser desde un organizador de exposiciones hasta un activista político. El compromiso social del curador es el de mediar el acceso de los contenidos museológicos en su papel de divulgador, o sea, es el que debe traducir el lenguaje museológico para que el público en general tenga acceso a él. La curaduría conceptualiza y desarrolla contenidos para exposiciones con sentido de comunicación y divulgación, que va dirigido al público por medio de sus valores y significados. Se divulga de tal manera que lo entienda un gran público y que sea accesible. Según Santa Ana,
El curador debe tener la habilidad de sintetizar su investigación y traducirla al lenguaje museal, como ya lo había dicho. Según el texto Historiografía y Curaduría de Ordóñez Roballo, la curaduría y la exposición son narrativas argumentales. En la práctica curatorial se confrontan en el relato y la elaboración, consolidados en documentales de lo visual y en el archivo, lo que generan hipertextos museográficos abiertos al observador. En este artículo presentan la articulación creativa de postulaciones curatoriales por medio de proyectos historiográficos. A diferencia de las postulaciones tradicionales, propone la imagen como medio autónomo de conocimiento y generador de memoria sin que sea necesario un cuerpo teórico para su comprensión. Para esto, el texto contextualiza a Colombia en 1970, el cual fue un periodo realmente fértil para el arte moderno y para la producción curatorial. En esta época se estimuló la crítica, la investigación histórica sobre el arte colombiano, y gracias a esto surgieron libros como Historia del Arte Colombiano de Salvat en 1975. Esta década fue fundamental para la actividad académica en el campo del arte. Los artistas partieron de los medios de comunicación masiva, como lo hizo Beatriz González o el Taller Cuatro Rojo, quienes se acercaron a medios como el cine, la fotografía, de las artes plásticas, y se popularizó la policromía en los medios impresos. La aplicación del color y el aumento de la cinematografía local permitió que se multiplicaran los cinemas en las grandes ciudades. La curaduría entonces se sustentaba con la producción masiva, como las que se realizaron en torno a las elecciones presidenciales de 1970. Se usó por primera vez la publicidad política impresa, la que buscaba nuevas formas de circulación y generaba prácticas artísticas. Estas nuevas prácticas permitieron identificar problemas de representación, de imaginación y circulación a particulares. Y tras esto se comprendió la disposición museográfica de la curaduría. Taller Cuatro Rojo es uno de los primeros colectivos artísticos en Colombia. Tenían su sede en La Candelaria y realizaron obras artísticas colectivas e individuales. Aportaron con la importancia de la fotoserigrafía como lenguaje artístico en Colombia. Formaron una escuela de artes gráficas en donde se formaron artistas y políticos. Su difusión visual era sobre movimientos sociales y por esto renunciaron a espacios artísticos convencionales. Sus obras fueron expuestas en espacios públicos con acompañamiento directo de movimientos sindicales y campesinos. Tuvo la necesidad de reactivar figuras políticas del pasado, denunciar situaciones adversas a las luchas sociales contemporáneas en Colombia. Participaron en acciones directas y organizaciones activas de los 70. Algunas piezas operan como dispositivos de memoria sobre las luchas sociales por medio de personajes locales. Prácticas del repertorio visual del Taller Cuatro Rojo.
fueron apropiadas por organizaciones sociales. Testimonios de las causas sociales desvinculadas del arte que fueron aportados en la investigación ante el archivo desplegado de la curaduría. El taller 4 Rojo es un recorrido histórico sobre la prensa de líderes revolucionarios en las luchas de movimientos sociales de Colombia. Usaban recursos narrativos de la vanguardia rusas y del socialismo chino. Un ejemplo es el afiche y las vallas de Luis Carlos Cárdenas, quien era presidente de Sintra Departamento, organización abanderada del sindicalismo independiente. Sirvieron para la difusión de eventos sindicales y su figura conmemora en el cartel de la Causa Roja. Bueno, otro de los textos fue Amnesia y Tradición. Este texto habla sobre la necesidad de realizar historia social de las artes, sobre todo crítica y de literatura latinoamericana, y las dificultades que obstaculizan este proceso. Es necesario realizar una reconstrucción y recuperación de lo que se ha escrito y se ha olvidado, lo que se ha ido adaptando a las nuevas modas y al materialismo, y este debe ser crítico y poder despertar conciencia de la tradición que se enriquece con las contribuciones actuales. La crítica en el arte en Colombia existe, pero existe sin memoria. La política ha sido adversa para la cultura y para los creadores, por un gobierno marcado por el derechismo. Según Omar, plantea que dentro de los estudios históricos sobre la crítica de arte hay dos posiciones. La primera es la línea de investigación sobre crítica de arte, que aparece como una categoría general de donde se desprende la historia del arte, la teoría del arte, la estética, la biografía de los artistas, el comentario artístico elaborado para los medios de comunicación de la curaduría. La segunda es una definición más restringida, en la cual la crítica es una interpretación de las obras en el mercado burgués del arte de las masas. En Colombia, la socialización de las artes plásticas desde la aparición de los salones de arte fueron impulsados por las élites intelectuales. Según el texto, la crítica de arte nació y murió con Marta Traba. Esta práctica ha estado monopolizada por los extranjeros, quienes sostienen que el pensamiento crítico es propio de los colombianos. Pero actualmente las nuevas generaciones de críticos revelan el poder cultural de los que tienen el poder gracias a los medios como la web, que configuran la definición de lo público de forma más profunda y global. La crítica de arte se debate entre el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas históricamente por la disciplina de la interlocución entre el artista y lo público y la adquisición de nuevas competencias de intermediación impuestas por el museo. El crítico opta por estrategias de resistencia ante las directrices del capitalismo cultural o opta por la circulación de sus premisas éticas a la industria artística. Gracias a la industria mercantil contemporánea, el arte no se realiza para un público en general, sino que se realiza para un público de élite. Entonces, la crítica funciona a favor de la
Mercadotecnia. Los críticos deberían hacer frente a la tiranía de los que consolidan los círculos de poder. Deben crear un nuevo estatus altruista y fiel a sí mismo. Y toda esta explicación para entender la definición del curador y de la curaduría, la ambigüedad de su significado. El curador como quien cuida la obra de arte, como el que la organiza, planifica, orienta, divulga, como el traductor de estas obras al público. Y cómo nos encontramos en un país sin memoria sobre el arte, gracias a los impedimentos políticos derechistas y los impedimentos presupuestales, que no permiten crear una memoria histórica sobre el arte. Los críticos se encuentran orientados hacia la mercadotecnia, hacia lo privatizado, minimizando el papel social del arte gracias al poco tiempo y al poco espacio que permiten para un periodismo artístico. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.